¿Cómo están ustedes? Nuevamente el Congreso de la República, que no deja de sorprendernos, se pone en la primera plana de las noticias con proyectos de ley que esta vez buscan prolongar, dicen por 10 años, los permisos de circulación del transporte público urbano en nuestro país, y principalmente en Lima y Callao. Es una señal equivocada, es una señal contraria a lo que deberíamos hacer en términos de transporte público urbano. Nosotros tenemos que aprender que todo lo que planteamos y lo que queremos hacer no debe solamente pensarse en el hoy, en el inmediatismo, en el cortísimo plazo. Tiene que hacerse hoy, sí, pero siempre pensando prospectivamente, siempre pensando en el horizonte de largo plazo o por lo menos de mediano plazo. Y si pensamos así, no es posible, ahora sí hablando solo de Lima y Callao, que sigamos tomando decisiones que van en contra, que son señales equivocadas en el camino hacia un transporte público masivo, ordenado, limpio, integrado y, por supuesto, mucho más eficiente. Mientras se va construyendo la infraestructura para que ese sistema de transporte exista, mientras se van equipando y se van generando las rutas del metro de Lima y Callao, los corredores segregados del metropolitano con todas sus estaciones y troncales, los alimentadores y los integradores, mientras se construyen las vías rápidas urbanas o los trenes de cercanía, mientras se realiza todo esto que va a tomar un tiempo, pero que ya tiene que empezar a hacerse de manera más veloz, entonces debemos dar señales de manera más directa hacia el objetivo que buscamos. La señal que viene del Congreso es una señal equivocada, porque lo que está diciendo es prorroguemos por 10 años lo que existe, y lo que existe es el caos, la informalidad, la contaminación y la total ineficiencia para el servicio a los pasajeros. ¿Cuáles son las señales que debemos ir ya dando y cuáles son las medidas que debemos ir encaminando mientras se va dando este contexto de infraestructura, equipamiento y de construcción de ese sistema moderno de transporte masivo a nivel urbano? Uno primero es el relativo a la necesidad de renovar el parque automotor, y en lugar de promover su envejecimiento, promover su, más bien, rejuvenecimiento, o más bien su modernidad. Esto implica dar incentivos para que los autos sean nuevos. Hoy día ya no es tanto un problema de que los autos cuestan mucho, hay para todos los gustos, hay financiamientos adecuados en diferentes instituciones financieras, es decir, las marcas, los plazos de financiamiento no admiten ya ninguna, objeción a que tengamos un parque automotor más renovado, moderno, y que por lo tanto vayamos quitándonos este elemento que hasta ahora ha sido una característica de un parque automotor muy antiguo y que por lo tanto tiene una serie de problemas. La señal entonces es la contraria a la que debemos dar. Demos incentivos para que el transporte público pueda tener vehículos nuevos, pueda tener adecuados financiamientos, pueda tener adecuadas garantías. Empecemos a pensar que quizás los impuestos deberían ir en otra dirección. El impuesto a los vehículos nuevos, que es uno de los pocos países que lo tiene, ¿no? Debería tal vez pensarse en que es un impuesto que debería crecer cuando el vehículo se va envejeciendo, como ocurre en la mayoría de los países que ya están en este objetivo de lograr un parque automotor más joven. Pero lo segundo, no menos importante, es que ya no admitamos o no promovamos vehículos que son de transporte público, me refiero, que son consumidores de diésel, gran contaminante. En una matriz energética donde el gas natural, la electricidad la energía no convencional empiezan a ser lo más importante, gracias a Dios y a las capacidades que tiene el Perú, no podemos seguir alimentando un transporte público basado en diésel. Entonces, demos incentivos
para que los vehículos nuevos de transporte público sean híbridos, sean a gas o sean vehículos eléctricos. Y ahí sí estamos dando las señales correctas. Y también empecemos a generar, digamos, señales positivas para que cada vez más, cuanto vayamos avanzando en los sistemas de transporte público, usemos menos el auto particular. Se han hecho importantes esfuerzos en cuanto a bicicletas y a otros vehículos menores, pero las ciclovías en una ciudad muy caótica y muy compleja que se ha construido mal, se ha diseñado mal, pues las ciclovías se interrumpen a cada rato, están compitiendo con la pista, cuando en realidad deberíamos tener ciclovías dedicadas. Y claro, pero ese es un tema. Pero en general, si tuviéramos un sistema de metro moderno con todas sus rutas y todos los metropolitanos funcionando, sería menos útil tener autos particulares como ocurre en Nueva York, o en Madrid, o en París, o en Tokio. El auto particular se usa para salir el fin de semana y en algunos casos ni se usa. Todos prefieren, ricos y pobres, unos y otros, tomar los sistemas de transporte público. Y el tercer elemento, claro, otra señal importante, se refiere a la formalización. Empecemos a promover la formalización de las empresas de transporte público. Empecemos a promover la formalización de los trabajadores de estas empresas, de manera tal que estas empresas peruanas y con trabajadores peruanos se presenten a las licitaciones de los corredores, de los alimentadores y tengan la suficiente espalda financiera y la suficiente formalidad para poder afrontar los requisitos que eso supone y que no solo vengan extranjeros a esos concursos. Entonces, señores congresistas, en lugar de dar señales equivocadas, cambiemos y vayamos a dar señales en un contexto de futuro con un transporte público masivo, moderno, limpio, más eficiente y más rápido. Menos vehículos antiguos, más vehículos nuevos y modernos. Menos vehículos contaminantes a diésel, más vehículos híbridos o vehículos a gas o vehículos eléctricos. Menos informalidad, más transporte público en empresas formales, asociadas y que también formalicen a sus trabajadores. Por ahí están las señales. Y eso es lo que tenemos que hacer.